Saludos, mi nombre es Mr. Mauricio. Estoy ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica de Santiago. Ahora voy a hablar sobre la solución de AutoCAD. Vamos a poner una planta así que tiene que está apareciendo en la pantalla. Ahora, para empezar, voy a hacer una línea de 120, que es equivale de 120 y de 25. Ahora, para comenzar, pues seleccionamos aquí, cortar, luego selecciona L, selecciona la línea a un punto cualquiera y se escribe 120 y enter para finalizar. Luego presionamos la línea aquí que nos medida de 25 y enter para finalizar. Ahora presionamos la línea otra vez, busca el centro aquí y dale para arriba y se escribe que la línea medida 25 y enter, y aquí que lo medida de 40 y ajustar aquí a este punto, clic y enter para finalizar. Ahora, para empezar aquí va a tener un triángulo, un rectángulo. Ahora de 45 más 15 se da 75. Ahora, para empezar se escribe rectángulo, y ahora con punto cualquiera se escribe 75,30 y enter. Ahora voy a hacer un cálculo. Seleccionamos E y empalme y seleccionamos la línea. Así como te dije, seleccionamos el empalme, selecciono el radio y enter, seleccionamos lo lineal y seleccionamos esto y preparamos y enter. Ahora va a aplicar desplazar, seleccionamos desplazar y enter, seleccionamos esta línea y enter, buscamos ahí el centro y aquí ahora seleccionamos línea, buscamos ese puntito ahí y aquí digitamos 25 y luego aquí tenemos venir de 26 y enter para finalizar. Ahora, para tener este círculo, va a hacer un círculo de 15
de rayo. Ahora presionamos círculo y buscamos aquí el clic que se escribe y enter. Y ahora voy a hacer simetría. Seleccionamos simetría, seleccionamos esta línea y esto y esta línea y enter. Buscamos y enter para enter. Y ahora otra vez eso parece. Luego seleccionamos L y aquí la medida de 10 y enter. Esto para finalizar y enter. Buscamos en el centro aquí que la medida es de 40 y enter. Y aquí y enter para finalizar. Ahora seleccionamos L, línea y aquí, ahora voy a ajustar luego voy a hacer recortar y seleccionamos esto y esto y este para finalizar. Ahora voy a hacer simetría. Seleccionamos esta línea, y esta línea. Ahora y enter y buscamos seleccionamos esto y seleccionamos este punto y ahora voy a borrar esta línea adentro y ahora voy a aplicar modificación. Ahora selecciono modificación y ahora seleccionamos Bristol. Seleccionamos Bristol y seleccionamos aquí la medida de 270 y enter. Luego seleccionamos esto que la medida de enter. Y aquí también tiene una medida de 100 cientos ahora aplicamos ahora aplicamos
stop. Sí, ahora teclamos el botón superior y hacer una rectángulo. Seleccionamos rectángulo, y se escribe 70,125 y ahora hacia el empalme seleccionamos 3 rayos y 35 y enter, y seleccionamos la lineal y aquí ahora voy a hacer una offset. Ahora digitamos isometrización y ahora voy a hacer desplazar, dejamos los dos perfil y enter, y buscamos el centro y buscamos este point y aquí digitamos 6, 5. Y ahora seleccionamos extrusión y seleccionamos este. Seleccionamos sistema, aquí tiene la medida de 10 y enter, y luego hacer enter y seleccionamos este y enter, y la medida de 40. Ahora seleccionamos extract, aquí seleccionamos el perfil mayor y enter, y luego seleccionamos ese de perfil y enter. Ahora presionamos el botón de construcción. Ahí estamos. Aquí estamos. Teclamos el botón. Muchas gracias por este video.